Hermanos queridos, para mí una alegría compartir una vez más este momento tan especial que es la Semana de la Familia. Cuán rápido ha pasado el tiempo y nosotros debemos entender que el propósito de la familia, Dios quiere para nuestras familias, en primer lugar, que puedan ir al cielo, que seamos padres, madres agradecidos, que seamos hijos que amen también su familia y que todos juntos podamos construir un ambiente de paz, un ambiente de amor, un ambiente que sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Ya estamos prácticamente en el penúltimo tema y el día de hoy, en esta noche, nosotros vamos a tocar un tema tan importante como todas las noches. Permítanme compartirles aquí la pantalla. El tema de la semana, obviamente, renacidos o fortalecidos para vencer nuestra semana de familia. Y el tema de esta noche es llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. Vamos a llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. Pero antes, como siempre, vamos a hacer una corta oración. Así que te invito ahí, en el lugar donde estás, para inclinar tu cabeza, que vamos a hablar con nuestro Creador. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos. Señor, muchas gracias porque nos das el privilegio de poder estudiar una vez más la Biblia. Que sea la Biblia, Señor, quien toque nuestros corazones. Que sea la Biblia, Señor, que nos motive a ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos, familias unidas, familias que colocan el foco central en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque también perdona nuestros pecados y todo lo que hablemos hoy sea de gran valor espiritual para cada uno de nosotros. Oramos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema, como ya habíamos dicho, es llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. Qué importante tarea, qué importante labor de nuestros queridos papás, de las mamás. Vamos a leer el texto principal que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Y la Biblia dice de la siguiente manera: Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas sentado en la casa o andando por el camino, cuando te duermas, cuando te acuestes, cuando te levantes, la atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. ¿No te hace familiar estas palabras cuando nosotros hablamos de lo que Dios quiere para nuestras familias? Él dice que nosotros primero amemos a Jehová con todo nuestro corazón. Él debe ser el primero y único en nuestras familias. Y todo esto también está plasmado en los 10 mandamientos. La primera parte de los 10 mandamientos tiene que ver con amor a Dios y la segunda sección tiene que ver con amor hacia el prójimo, amor entre familia, amor con los vecinos, amor con nuestros amigos. Por lo tanto, nosotros debemos tener muy en cuenta los mandamientos deben ser respetados en nuestra casa. ¿Mm? Josué también lo dijo alguna vez: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi familia, estaba hablando ahí Josué, serviremos al Señor. Ese texto bíblico, de paso, es uno de los más importantes en Israel. Ellos lo repiten muchas veces porque tiene que quedar grabado en su mente. Este es el Shema, ¿no? Y llama tres grandes verdades. ¿Qué grandes verdades llama este texto importante? Primero, que Jehová es nuestro único Dios verdadero. Él es el creador, Él es el salvador, mantenedor y redentor. Y el gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento. Y el tercero, que tenemos que enseñar también a nuestros hijos a amar a ese Dios a través de nuestro ejemplo, formar en nuestros hijos el hábito de estudiar la Biblia. Por supuesto, es allí donde ellos aprenderán a conocer y amar a Dios. Por eso es que en la familia, desde los primeros años, ellos deben ya aprender a amar al Señor. Sabes, aunque nuestros hijos quizás son bebitos, no saben todavía leer, no saben escribir, quizás no saben hablar todavía,
ellos tienen que tener su Biblia. Por eso cuando se los entrega al Señor, ¿verdad? Nosotros en la iglesia tenemos algo muy especial, que realizamos con nuestros niños, que es la dedicación al Señor. Nosotros pedimos que Dios pueda bendecir la vida, y algo muy bonito que sé ver en algunas iglesias, en algunas familias, es que ellos llevan una Biblia y estampan como que el piececito del bebé, ¿verdad? Sobre la Biblia, como diciendo que este es el fundamento de su vida. Y es así, aunque el bebito no sabe leer, él ya tiene su Biblia, él tiene que tener su himnario, tiene que tener su folleto de cuna, porque desde pequeñito él tiene que aprender que las cosas de Dios son importantes. Cuando yo crecí en casa, ya les comenté, soy hijo de un misionero, hijo de pastor. La verdad, yo no recuerdo en qué momento yo empecé a agarrar a leer la lección, porque para mí era tan familiar la lección de escuela sabática, porque mis papás la tenían desde cuando era un bebé. Entonces cuando yo ya tenía noción de lectura, ya sabía un poquito de la comprensión de lo que estaban enseñando en las historias. Entonces allí yo me di cuenta que desde siempre en mi vida estuvo presente la importancia de la Biblia, la importancia de la lección de la escuela sabática, la importancia de tener a Cristo como pilar de la casa. Así que no comete el error de decir, no, cuando aprenda a leer recién voy a comprar una Biblia. O no, cuando aprenda a cantar ahí recién, no, incluso las ofrendas. Usted coloque en la mano del bebito, haga que el bebito entregue su propia ofrenda, no la ofrenda de usted. Usted es su propia ofrenda. El bebito que dé su propia ofrenda, que aprenda a entregar, a devolver lo que es a Dios, porque eso es lo más importante, que ellos entiendan desde pequeños que han sido llamados para algo muy especial. Mira lo que dice el libro Joya de los Testimonios, el tomo 3. La hermana Huay menciona, ella dice, no olviden los padres el importante campo misionero que tienen en su hogar. Los niños que Dios confió a una madre son para ella un cometido sagrado. Toma, Señor, este hijo, dice, y edúcalo para mí. Nosotros debemos hablar así también a Dios y decirle que eduque a nuestros hijos. Dale un carácter pulido a manera de las esquinas de un palacio. La parte final dice, la luz y la gloria que irradian del trono de Dios rodean a la madre fiel, que se esfuerza en enseñar a sus hijos a resistir la influencia del mal. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros debemos orar mucho para ser ese ejemplo que nuestros hijos necesitan. La mamá que queda por lo general más tiempo en casa porque hay un vínculo especial, ¿verdad? Del bebito con la madre, un vínculo que quizá el padre no puede experimentar, no puede quizá hasta entenderlo, pero la madre ejerce una gran influencia en la vida del bebé, y los primeros años son muy importantes. Vamos a recordar algunos casos, por ejemplo, el caso de Moisés. Ustedes conocen, Moisés significa rescatado de las aguas. Él fue encontrado por una princesa en Egipto y él fue hijo de Amram y de Jocabed. Ellos vivían una vida difícil en Egipto, ¿verdad? Ellos eran esclavos, pero ¿qué es lo que pasó? La mamá pudo criar los primeros años de vida a Moisés. Ella le enseñó a amar a Dios. Ella le enseñó de los mandamientos. Ella le enseñó a su hijo que debía respetar a los adultos. Le enseñó que debía amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando Moisés estuvo allí en los momentos difíciles, ¿verdad? De la vida en palacio, él todavía recordaba las enseñanzas de su mamá. Y eso es lo que pasa, queridos papás. Quizá tenemos un hijo que hoy quizá no está en la iglesia. Yo no sé si hay alguna persona, un hermano que usted creció, pero aprendió de la Biblia, pero hoy no está en la iglesia. ¿Sabes? Nosotros debemos continuar orando, porque así como lo que aprendemos de niños es importante, es tan importante, Dios en su momento tocará el corazón de aquel adolescente. Dios tocará el corazón de aquel joven, porque en la niñez supieron guardar las escrituras. A veces la vida es tan dura que nos hace regresar a Dios de una manera quizá que no era el plan ni la voluntad del Señor, pero nosotros debemos continuar orando. Y si tú tienes un hijo pequeño, una hija pequeña,
lo mejor que puedes hacer es invertir tiempo en oración con ellos, en cuidarlos, en enseñarles de la naturaleza, en enseñarles del amor de Dios. Mira otro ejemplo, vamos a ir un poquito adelante, otro ejemplo de personas que fueron influenciadas por el Señor, no solamente Moisés, tenemos a Timoteo. Timoteo era hijo de Eunice, su abuela se llamaba Loida. Era hijo de una relación matrimonial de un griego con una judía, quizá algo difícil porque los judíos casi no se mezclaban con otra nacionalidad, ellos amaban a Dios, los griegos, ellos eran politeístas, tenían varios dioses, no les gustaba quizás hasta las costumbres de los judíos, pero a veces pasa, ¿no? A veces alguien como quien dice, no controlamos lo que siente nuestro corazón, aunque el consejo del Señor, ¿no? Para aquellos que están solteros, el consejo del Señor siempre será unirnos en un yugo que sea del agrado del Señor, o lo que la Biblia llama, no te unas en yugo desigual. Si una persona es adventista, busque un adventista, uno que es evangélico, debe buscar un evangélico, uno que es católico, busque un católico, ¿sabe? Los problemas pueden ser quizá ahorrados, diremos de esta manera, porque cuando existe una diferencia fuerte en creencias religiosas, en muchos casos se ha dado tristes separaciones, golpes, griteríos. Por eso el consejo del Señor es poder en este momento saber discernir, ¿no? Elegir a alguien que sea alguien que te acerque a Dios, pero que también crea la Biblia así como tú crees. Pero bueno, Timoteo creció amando al Señor Jesús. Por eso Pablo, cuando escribe muchos años después, él le dice, ¿no? En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16, él le dice, tú desde la niñez has sabido guardar las escrituras. Y qué bonito cuando nosotros de niños aprendemos de Dios. En las campañas evangelísticas que nosotros realizamos allá en Bolivia, en Brasil, que me tocó participar también, y en Perú, que tuve el privilegio también de compartir momentos con ese lindo país. Ahí nosotros veíamos que los niños son los más sedientos a veces de la palabra de Dios. Los niños, decimos, son como esponjitas que absorbe todo, por eso debemos enseñarle cosas buenas. Aquí me acuerdo de algunas cosas muy malas que algunos amigos hacían repetir hasta malas palabras a los niños, como que haciéndose la burla y decir, niño, a ver, repite esto, ¿no? Y es una grosería, y el niño repite y los adultos, ja, 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 riéndose, ¿no? Enseñando malas cosas. No debemos hacer esto. Nosotros debemos enseñar a los hijos la importancia de decir la verdad, la importancia de obedecer a los papás, la importancia de obedecer a Cristo, la importancia de leer la Biblia todos los días. Timoteo lo sabía. Y Pablo le recuerda que por eso también él está firme, porque de niño él aprendió lo que es importante. La verdad mejor que nosotros podemos guardar en nuestro corazón es que Cristo puede hacer de nosotros personas maravillosas. Por eso es que Pablo le escribe esto, ¿no? Otro ejemplo es Sansón. Nosotros conocemos la historia de Sansón, hijo de Manoa. La Biblia no menciona el nombre de la mamá de Sansón. Sin embargo, él nació con un propósito especial. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Libertar a su pueblo de la esclavitud, de la dura servidumbre. Quizá hoy nosotros, cuando nacemos, no podemos decir, tengo una misión especial, así como tenía Sansón, pero obviamente también estamos inmersos dentro del gran conflicto entre el bien y el mal. Y lo que Dios quiere es que podamos vencer esas tribulaciones. Nosotros desde que nacemos somos llamados a ser hijos de luz. Somos llamados a vencer las tinieblas. Somos llamados a grandes sueños, grandes propósitos, como una frase que me gusta mucho que dice, no tengas miedo de pensar en grande porque tú tienes un Dios que es grande, que es maravilloso. Nuestros niños pueden ser incluso, como todo padre dice, mejor que uno mismo. Deseamos que nuestros hijos sean mejores, mejores condiciones, quizá una mejor, incluso hasta profesión, un mejor estilo de vida. Sansón nació con ese propósito. Tú sabes que lastimosamente terminó una vida con una mala elección, con una mala mujer que lo llevó a la ruina, ¿no?
Aquí vemos nuevamente la importancia de elegir a la pareja que tenga ese corazón de amar a Dios. Y solo una frase para las señoritas que están buscando su príncipe azul. Una frase que dice, si tu príncipe azul no te acerca a Dios, si tu príncipe azul no lee la Biblia, si tu príncipe azul no está para elevar una espiritualidad en ti, es mejor mandarlo, como quien dice, para otro cuento de hadas. Es importante saber elegir la persona que ame al Señor. Y bueno, aunque la vida puede darnos duros golpes, también la Biblia nos enseña que las cosas que pasan, que suceden, no determinan tampoco nuestro error mayor en el momento. No, Dios tiene preparado algo especial en el futuro. Por eso es que en esta hora también, así como Sansón, tú puedes entregar tu vida al Señor, um, nacer con ese propósito especial. Decir, Señor, yo me equivoqué, pero al final de la vida Sansón dijo, no, yo no voy a morir desperdiciando todo. Yo voy a descansar, pero una vez más confiando en el poder de Dios. Tú sabes cómo murió Sansón, ¿verdad? Matando incluso más personas que en vida había tenido, que era el pueblo enemigo a Dios, los filisteos. Él pidió fuerzas a Dios, Dios le devolvió las fuerzas y él, bueno, se suicidó, diremos así, pero también en su último momento aceptó una vez más al Señor Jesús. Nuevamente repito, si hay algún joven, señorita, que se apartó, Dios todavía puede actuar en esa persona. No tenga ni pierda la esperanza, no pierdas la esperanza. Dios tiene algo especial, continúe orando. Aquí hay un texto muy bonito, quiero compartir con ustedes de Patriarcas y Profetas. Dice, la pregunta que todo padre y madre debe, perdón, aquí se pasó otra vez. La pregunta de todo padre y madre debe ser, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer nosotros con él? Muchos han considerado livianamente el efecto de las influencias prenatales, pero las instrucciones enviadas por el cielo a aquellos padres hebreos y 2 veces repetidas en la forma más explícita y solemne nos indican cómo mira nuestro Creador el asunto. No basta que el niño prometido recibiera a sus padres un buen legado. Este debía ir seguido por la educación cuidadosa y la formación de buenos hábitos. Dios mandó que el futuro juez y libertador de Israel aprendiera a ser estrictamente temperante desde la infancia. Por eso los primeros años, los primeros 7 años son importantes. Ahí nosotros también construimos el carácter de nuestros hijos. Ellos aprenden de la mejor manera que es servir a Jesús. A partir de los 8 años, ellos ya empiezan a formar, como quien diría, esa personalidad también, ¿no? Y no solamente eso, sino que la influencia más grande hasta los 7 años puede ser incluso de los papás, pero ya a partir de esa edad, los amigos toman un papel importante en cuestión de influencias. Por eso cuando un niño tiene 12 años, tiene 15 años, ya lo que el papá le dice ya no es tan importante como cuando era niño. Ahora, lo que le dice el amigo a veces es más importante de lo que le dice el papá. Por eso en los primeros años debemos educar a nuestros hijos el amor a Dios, el amor al Señor. Necesitamos padres primero que perpetúen la verdad de Dios, que estudien, que entienden la Biblia como palabra de Dios y única regla de fe, que testifiquen las obras maravillosas del Señor. Necesitamos papás, mamás que crean en el valor de la obediencia al Señor, que expliquen a sus hijos el valor de la obediencia y que ellos también sean ejemplo. Si nosotros tenemos padres, madres con estas características, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Tendremos hogares que Dios es reconocido, tendremos hogares donde se ame a Dios, tendremos hogares donde se honre el nombre de Dios, donde se practique la palabra de Dios, donde se testifique la palabra de Dios. Mira algo
que sucede en la investigación de la división sudamericana, que es donde pertenece nuestra iglesia adventista aquí en el Ecuador y todo Sudamérica. En el año 2017 se hizo esta encuesta, el 54.9, casi 55% de adolescentes de 13 y 30 años dejaron de ser miembros de la iglesia. Esta es la edad crítica, diremos nosotros, donde nuestros jóvenes abandonan la iglesia desde los 13 años hasta los 30 años. Por eso nosotros debemos proteger nuestros niños. Eh, Podemos invertir en la educación adventista, que es algo muy importante. Podemos invertir colocando ellos en el club de conquistadores, que los formas de los 15 años. Después ellos, claro, pueden continuar con el guía mayor, ¿no? Que ellos se conocen un poquito de los conquistadores. Pero es importante colocar una protección a nuestros hijos. Esta es la edad difícil donde tenemos que orar más que nunca. Si tenemos hijos en esta edad, debemos pedir mucha sabiduría al Señor. Dios nos ayude a poder ser padres, madres, como Él quiere, ¿no? A partir, yo decía, de los 8 años, ¿sabe cuál es el propósito o qué debe tener en mente el papá? Desde los 8 años del niño, papá y mamá deben estar preocupados por la salvación del niño. No que antes no estén preocupados, pero hasta los 7 años el niño va a ir aprendiendo, recién va a hablar, recién va a comprender algunas cosas, pero ya va a empezar a razonar desde los 8 años. Por lo general estamos hablando, ¿no? Claro que algunas veces no se cumple de esta manera, pero desde los 8 años nosotros como papás debemos estar en constante oración para que aquel niño tome la decisión de su bautismo. Esto me hace recuerdo al momento de mi bautismo. Yo me bauticé cuando tenía 12 años de edad y ya desde los 7, desde los 8 años, yo ya quería bautizar. Mi papá me decía, espera un poquito más, mira, no vamos a esperar mucho, pero tienes que tener todavía una edad de decisión importante, ¿no? Y ya cuando tenía 12 años, yo dije, papá, ya tengo, creo, la edad suficiente. Y papá me dijo, ok, vas a tener el sábado que viene tu bautismo. Y él me bautizó, ¿no? Pastores que tienen hijos tienen el privilegio de bautizarlos. Y yo tuve esa gran bendición de que mi papá, pastor, me bautice. Y qué maravilloso, yo me sentí realmente muy emocionado, muy feliz de tomar la decisión. Pero a veces los papás pueden frenar un poquito más, 13, 14, 15 años, y dicen, no, mejor después vas a tomar tu decisión. Bueno, a veces después llega a ser demasiado tarde. A veces después es que ellos ya no quieren saber de la iglesia. Yo escuché de muchos adolescentes, muchos jóvenes decirle, papá, cuando yo quería bautizarme, tú no querías. Pero ahora que yo no quiero, tú quieres. Yo ya no quiero asistir a la iglesia. Qué triste. Mas Dios todavía puede tocar aquel corazón. Nosotros debemos orar por aquellos jóvenes. Yo estoy seguro que en nuestra iglesia hubieron muchos adolescentes que alguna vez fueron bautizados, pero hoy no están. Debemos orar por ellos, debemos interceder por ellos. Conducta del niño, ¿no? Dice los primeros 3 años son el tiempo cuando se dobla la diminuta rama. Las madres debieran entender la importancia de esto. Luego también menciona en el manuscrito 2, las lecciones que aprende el niño en los primeros 7 años de vida tienen más que ver con la formación de su carácter que con lo que aprende los años futuros. Aquí lo está diciendo un consejo nuestra hermana Juárez. Los primeros 7 años son muy importantes. Después de esos primeros 7 años viene una fase muy importante. Esa fase tiene que ver con la preparación para el bautismo, lo que estábamos mencionando. Por eso la edad de los conquistadores llega a ser la mejor edad para aceptar a Jesús como su Salvador personal. No niegue a los niños, ahí ya tienen una edad madura, incluso ya cuando los aventureritos están saliendo, ¿no? 8, 9, 10 años, ya ellos ya tienen un criterio mejor formado de lo que es. Usted como padre puede evaluar, por supuesto, pero recuerde que esta es la edad
donde ellos deben aprender a aceptar a Jesús mediante las aguas del bautismo. Ore para que sus hijos puedan ser bautizados. Qué alegría cuando un niño se bautiza, los papás están presentes, hay fiesta en la tierra, hay fiesta en el cielo. Qué maravilloso. Dicen los niños de 8, 10, 12 años, tienen ya bastante edad para que se les hable de religión. Esto dice Joya de los Testimonios. No mencionéis a vuestros hijos algún periodo futuro en el que tendrán bastante edad de arrepentirse y creer en la verdad. Si son debidamente instruidos, los niños aún de poca edad pueden tener opiniones correctas acerca de su estado, el del pecado, del camino de la salvación por Cristo Jesús. Quiero terminar, hermanos, mencionando que nuestra lucha solo terminará cuando podamos decir al Señor, cuando Cristo venga, ¿qué le vamos a decir, papás? Aquí están los hijos que tú me diste. Eso es lo que tenemos que decirle a Dios. En cuanto estemos en este mundo, nuestro hogar tiene que ser el mejor lugar. Y eso solo será posible si Cristo está en nuestro corazón y en nuestra familia. Yo pregunto, queridos hermanos, nosotros queremos que nuestros familiares estén en el cielo. Queremos que nuestros hijos estén en el cielo. Queremos que nuestra familia esté en el cielo. Este es el momento de pedir, de clamar al Señor por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestra propia vida. Familias unidas rumbo al cielo. En esta, en esta noche yo quiero pedir una vez más que podamos orar y le digamos al Señor, Señor, ayúdame a tener una familia como tú quieres. Vamos a orar. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias porque podemos una vez más pedir, clamar a ti, Señor, por nuestras familias. Gracias por este tiempo que tenemos de meditar en tu palabra. Así como tú colocaste héroes, Moisés, Sansón, Padre Santo, que desde niños aprendieron, también que nuestros hijos hoy puedan entender la importancia de la oración, que puedan entender la importancia de la consagración a ti. Nosotros también, padres, hermanos, hijos que somos, Señor, todos juntos, coloquemos de nuestra parte para acercarnos cada vez más hacia el cielo. Bendice cada familia, Señor, de la linda iglesia. Y pedimos que tu compañía esté en nuestro corazón. Oramos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que nuestras familias puedan ser un pedacito de cielo aquí en la tierra.